¿Qué tal? Soy Humberto Ibarra y estamos en Mimos de México. Hoy, ampliando el panorama, no solamente será de México. Hoy, en el marco del primer Festival Internacional de Mimos Ciudad de México, este año dedicado a Juan Gabriel Moreno, nos ha visitado el gran maestro José Piris. Ha dado un taller, ha presentado su espectáculo y nos ha venido a llenar de ideas positivas y de un mundo imaginario el cual vamos a comenzar a hacer crecer. Hoy nos acompaña José Piris desde España y bueno, muchas gracias por darnos estos minutos. Muchas gracias a vosotros por recibirme en vuestra maravillosa ciudad de México y en este festival. Ha sido un placer disfrutar de la estancia durante esta semana, tanto en el curso, conociendo a todos los alumnos que han venido con las ganas de descubrir esta visión del mimo que se da hoy en día. Todos ellos, muchos de ellos han venido de diferentes lugares de México hasta aquí y bueno, ha sido realmente una bonita experiencia. E igualmente lo ha sido participar en la programación del festival, sean con los conversatorios y con los encuentros con los diferentes mimos de toda la vida de aquí de México y que han dedicado toda su vida al mundo del teatro del mimo y el espectáculo que llevamos a cabo en el teatro de María Teresa Montoya, que nos recibieron como verdaderos anfitriones y bueno, ha sido un gusto poder trabajar para el público caluroso en la sala, una sala llena y con muchísima expectación. Ha sido verdaderamente un placer, puedo decir, ya un poco viendo este fin de festival, poder disfrutar de todo ello con esa perspectiva ha sido bien bonito. La pregunta obligada en esta serie de entrevistas es: ¿cómo entras al mundo del mimo? Bueno, yo creo que es más bien, la pregunta sería ¿cómo entra el mimo en mí? De alguna manera, ¿no? Cómo entra el arte del mimo en mí, cómo me enamora, cómo de repente uno cae en las fauces de un arte y decide dedicar toda su vida a ello, ¿no? La primera imagen que recuerdo de mi contacto con el mimo era realmente pequeño, era un niño. Me acuerdo de una imagen de un mimo embutido en su traje negro en una plaza y haciendo aparecer seres imaginarios, objetos imaginarios, inoculando en mi imaginación, haciendo ese fermento. Yo creo que fue de las primeras veces que el arte provocó en mí una conciencia tan clara. Era tan pequeño que él podía ver el espectáculo a través de las piernas de uno de los espectadores que estaba observando el mismo espectáculo que estaba observando yo. Luego pasado el tiempo, yo vengo de una familia de artistas plásticos. Mi madre, mi padre, todos mis hermanos se dedican a todo esto y bueno, el mundo de las artes plásticas, el mundo de las imágenes siempre estuvo salpicando toda mi trayectoria, al punto incluso de mis primeros estudios estar dedicados al mundo de las bellas artes, al mundo de las artes aplicadas, al dibujo, a la ilustración, al diseño. ¿Cómo yo llegué al mundo del teatro? Llegué al mundo del teatro de un modo muy curioso. Fue a través de un viaje que hice a Italia, ni siquiera era mayor de edad, tenía 17 años. Y hablé con mi madre y decidí con unos ahorros que había tenido en un trabajo a irme a Italia y me fui una serie de meses a descubrir el mundo de las artes, a Florencia y a diferentes lugares, Génova, Milán, a diferentes lugares de Italia. Y ahí, a través de las bellas artes, descubrí un arte muy particular que era el mundo del arte neoevolucionista y de los performers en particularmente, lo que eran las acciones efímeras, ¿no? De aquí dije, esto es maravilloso, ¿no? Porque es una manera de hacer arte plástico, pero hacerlo en vivo, ¿no? Y sentía algo muy fuerte, muy intenso, que todavía no tenía muy claro cómo describirlo.
me enteré de que había una escuela de performance en Nueva York y mi corto ni perezoso hice una escala en España y decidí presentarme en Nueva York a estudiar durante unos meses qué era aquello de los performers. Ahí empecé a descubrir todo el universo del action painting, del body art, del body painting, de los happenings, de los actos poéticos. Fue toda una experiencia que me descubrió como artista plástico, pero dilatado en el tiempo, en el espacio, también dilatado en relación con el espectador, que siempre estaba presente, y también entendí que era una forma de hacer arte vivo de una manera muy directa. Caí un poco enamorado de todo ello, pero muy tímidamente al volver a España, en vez de decir, bueno, voy a seguir, no tenía muy claro muy bien por dónde seguir. Era algo que me había atrapado totalmente, entonces yo me acerqué al Palacio de Festivales de Santander, de mi tierra, y hablé con el director por entonces, Román Calleja, y le propuse si tendría un espacio como aprendiz de escenografía, de decorados escénicos, ¿no? Y allí me dijo él, pues sí, tal vez es posible, bueno, vamos a ver, no hay modo de pagarte, pero seguramente podemos compensarte de alguna manera. Y digo, mira, me llamó al cabo de unos días y me dijo, mira, puedes trabajar por las mañanas con nosotros como aprendiz de escenógrafo, y a cambio lo que vamos a es ofrecerte que puedas estudiar con nosotros teatro por las tardes, y esto queremos que sea así, porque queremos que entiendas que el diseño o los decorados de teatro no son como el resto del diseño, son cosas efímeras, claramente, que están pensadas para un tiempo, y necesitas saber cuáles son las necesidades del actor. Bueno, ahí ingenuamente yo me apunté a estos cursos de tarde de teatro, y ahí empecé a descubrir lo que era el mundo de las artes escénicas, el mundo de la interpretación teatral. Estaba fascinado. Y particularmente, sin tener también mucha experiencia, ahí empecé a observar cómo aquella plástica que yo siempre había observado en el mundo de la escultura, de la pintura, de la fotografía, del dibujo, del modelado, ¿no? Ahora, de repente, empezaba a ver la forma con otra mirada, una forma viva, ¿no? La forma del actor en escena. Si de algo me tenía que preocupar en cuanto a lo que era la plasticidad escénica, antes que un decorado o cualquier tipo de objeto o cualquier tipo de caracterización o vestuario, lo primero que tenía que observar era el cuerpo del ser humano bajo un proyector de luz. Eso ya me parecía algo extraordinario, de una belleza increíble, no tanto solo por su forma externa, sino por la belleza interna que se desprendía en la interpretación de los actores. Y esto me cautivó. No tenía muy claro qué tipo de arte escénico era ese, no sabía realmente, no podía decir, esto es mimo, esto es teatro físico, esto es teatro gestual. No tenía todavía las herramientas, sabía que estaba empezando a estudiar teatro y estaba enamorado de algo que estaba descubriendo. Empecé a abalanzarme, a trabajar sobre el mundo de las imágenes en las artes escénicas, y al punto de ir acercándome sobre todos aquellos lenguajes, aquellos sismos que me llevaban sobre el cuerpo escénico. Y ahí apareció la pantomima y posteriormente el mimo. La pantomima apareció a través de pequeños videocassettes de VHS que iba descubriendo prestadas de gente o de la propia escuela. Posteriormente aparecieron algunos manuales también muy precarios para aprender a hacer un punto fijo o hacer cosas con ejercicios corporales, y de un modo totalmente autodidacta, por las noches me quedaba frente a un espejo solo en un aula trabajando y aprendiendo a medirme conmigo mismo y con mi propio cuerpo, ¿no? Una verdadera odisea que vivía en silencio y en soledad. Hasta que un día Román Calleja, el director del Palacio, venía a cerrar la escuela por la noche. Estaba la escuela prácticamente vacía, solo estaba yo delante de aquel espejo, y se quedó en uno de los pasillos de la escuela observando con mirada de fisgón a ver qué es lo que hacía aquel jovencito con flequillo, porque entonces yo tenía flequillo, delante del espejo.
Y después de un rato de ver cómo yo compulsivamente repetía ejercicios uno detrás de otro, con plena pasión, me interrumpió y me dijo: hola José, ¿qué tal? Qué bien, te veo que estás trabajando, que estás practicando, veo que te gusta mucho. Y me dijo: te propongo una cosa, si creas un laboratorio de mimo dentro de la escuela donde los otros alumnos puedan trabajar contigo. Y yo le dije: pero yo no soy un profesional de esto, yo no sé hacer, no es más que una pasión que estoy empezando a descubrir. Y él me dijo: no importa, pero es para que la gente como tú entiendan que pueden, ¿no? Igual que tú de modo autodidacta, ellos podrían también descubrir, y creo que sería una cosa interesante. Si haces algo así, yo te prometo que en cuanto tenga ocasión de programar a Marcel Marceau en el Palacio de Festivales, le hablaré de ti. Y yo dije, bueno, pensé para mis adentros, bueno, esto es una fantasía que me están contando, pero aún así me apetecía la idea de ese laboratorio que se me estaba ofreciendo. Así que puse un humilde cartel y, para mi sorpresa, al día siguiente tenía media escuela apuntada en ese laboratorio de mimo. No sabía qué hacer con tanta gente porque yo era un niño todavía. Y decidí en la primera clase empecé a decir locuras de aquello que íbamos a hacer con el mimo. Tales locuras que resultaban irreverentes, en el sentido más profundo del término, en cuanto a que eran cosas que incluso podían ser escandalosas para muchos de los que las escuchaban. Al día siguiente solo se presentaron 16 personas, y esas 16 personas estaba convencido que eran unos locos delirantes que iban a perseguir, iban a acompañarme allí donde yo quisiera ir. Y así poco a poco empezamos a hacer un laboratorio de investigación, ya digo, siempre desde un autodidactismo absoluto, pero con muchísimas ganas y con muchísimo entusiasmo. Había gente de todas las edades y de diferentes lugares, y poco a poco se fue configurando un grupo, y ese grupo tomó el nombre de Mimox. Posteriormente el nombre de Mimox se fue acompañado de la palabra Piris and Mimox, puesto que a mí ya se me empezaba a conocer por pequeñas intervenciones que llevaba a cabo en el territorio de la ciudad, ¿no? Y la compañía empezó efectivamente a ser cada vez más conocida. Salíamos a la calle cuando estaba prohibido salir a la calle a actuar, y hacíamos verdaderos espectáculos que para nada son los espectáculos de calle que vemos hoy en día, de corro, ¿no? Se hacían corros multitudinarios porque no había ningún artista que actuara por entonces en las calles, y curiosamente me acuerdo que era aquel momento uno de los grandes espectáculos con los que empezamos se llamaba el SIDA, que fue cuando se dio el problema del SIDA, empezó a gestarse el problema del SIDA, y nosotros queríamos crear una concienciación con todo este tema, y entrábamos con un gran preservativo estilo dragón chino de casi 15 metros en una plaza, con guitarras eléctricas, nos acompañaba una orquesta, y todo de un modo totalmente desinteresado, puesto que nosotros no cobrábamos nada de dinero por todo eso. Éramos virus del SIDA que intentamos abordar a la sociedad, y que de esta manera entendíamos. Terminábamos el espectáculo siempre repartiendo preservativos para la gente, y automáticamente después venían los furgones de policía, nos metían nos confiscaban las guitarras, toda la utilería que habíamos hecho con nuestras propias manos, y acabábamos en el calabozo. Al día siguiente la prensa no podía hacer menos que ir a favor nuestro. Salíamos en todos los periódicos, en las primeras páginas, como un grupo de chavales con todo el entusiasmo del mundo, con un mensaje en sus espectáculos importante para una sociedad. Habían sido prohibidos con sus espectáculos, estaban prohibiendo poder llevar a cabo sus espectáculos fuera. Y lo más curioso es que, como en la propia ciudad no podíamos llevar a cabo esos trabajos, empezamos a postular en otros festivales que había en la nación, en España, y empezamos a ir a otros teatros y a otros lugares donde empezamos a recibir premios. Entonces ya veníamos con premios a nuestra propia ciudad y con reconocimientos externos, cuando en nuestra ciudad ni siquiera se nos dejaba actuar. Ahí ya empezó a reflexionar, yo creo, los organismos oficiales, siempre a toro pasado, como se dice en mi tierra, empiezan a pensar que igual no es la mejor manera, y nos permiten tener intervenciones a lo largo del año.
nosotros cada vez más, voy a utilizar la palabra punkies, inspirados por compañías como la Fura del Baos, o les Comedians, o les Joglars, que por entonces empiezan a ser compañías internacionales de mucha importancia, empezamos a irrumpir. Al punto de irrumpir en ferias de arte cuando estaban los políticos con sus tijeras a punto de cortar la cinta, y ahí aparecíamos todos nosotros pintados de colores, medio desnudos, haciendo verdaderas performances y verdaderas pantomimas a nuestro estilo. ¿Todo esto a qué nos llevó? Todo esto nos llevó a que un día los directores de ciertos organismos empezaban a llamarnos, me llamaban particularmente al día siguiente para decirme cómo nos permitíamos hacer estas cosas. Y entre esas llamadas fue la de Román Calleja, el director del Paseo Festivales, y me dijo: José, no podéis hacer esto, no tenéis apenas experiencia, todos los días estáis saliendo en la prensa, estáis irrumpiendo en todos los lugares, y esto no es procedente. Y yo dije, bueno, está bien, pero es que es lo que creo que tengo que hacer. Bien. En ese momento, un día, me llama Román y me dice: mira, tengo una cosa para ti. Y me da una carta. Yo cojo la carta, la abro, y ¿qué es lo que veo? Escuela Internacional de Mimodrama de París, Marcel Marceau. Una carta donde Marcel Marceau me invitaba personalmente a formar parte de la escuela y a estudiar con él, y me otorgaba una beca de la mitad de los gastos de la escuela para poder estudiar allí, ¿no? Entonces yo sabía que eso iba a conllevar un esfuerzo importante, puesto que eran medio millón de pesetas, que entonces ya era una fortuna, y además tener que vivir en París, que era una cosa descabellada. Yo no tenía dinero, no tenía medios y no sabía cómo hacer. Entonces yo le dije a Román: yo no me puedo permitir esto, por mucho que me hace muchísima ilusión, pero no me puedo permitir esto. Entonces me dijo: tú verás, José, pero solo quiero que sepas una cosa: Marcel Marceau en cualquier momento puede morir. Es un señor ya muy mayor y es una gran oportunidad. Entonces yo me fui comiéndome la cabeza, me fui de allí, y en ese momento decidí poner toda mi artillería en marcha. Preparé un proyecto y lo presenté a la asociación, digamos, a la fundación más importante que había de la cultura en Santander, que era la del Banco Santander, la Fundación Marcelino Botín, que no daba becas en artes escénicas, ni mucho menos, pero daba becas en pintura, en escultura, en teología, en ciencias políticas, en economía, para mucha gente. Y llegué y presenté un dossier importante. ¿Qué pasó? Que cuando ellos recibieron el dossier y estaban ojeándolo, digamos, el equipo de selección de becas, dijeron: no, pero él quiere para artes escénicas, no hay becas para artes escénicas. Entonces uno de los críticos de arte dijo: pero vamos a ver, pero se trata de Piris, José Piris, el que sale todos los días en la prensa. Y dice: no, si sabemos quién es. Y de hecho no sabemos quién es este señor que le escribe la carta. O sea, es decir, que me conocían a mí, pero no conocían a Marcel Marceau, que era lo más llamativo. Entonces aquí este crítico, que era un crítico importante de arte en Santander, dijo: Marcel Marceau es una de las grandes instituciones en el siglo XX del mundo del mimo, ha sido embajador en muchos países, y de alguna manera esta carta retrata claramente que el señor Piris requiere de nuestra ayuda y debe de tal. Entonces me otorgaron una beca de carácter extraordinario, que no solo fue una beca de carácter extraordinario en cuanto a que me brindó la posibilidad de poder ir a estudiar a París y poderme pagar la escuela, sino que además, posteriormente, después de esta beca que se me dio a mí, se repitió para otros artistas, y estuvo durante bastantes años dándose la oportunidad de que fueran otros artistas de artes escénicas a otros lugares del mundo a estudiar con otros maestros. Esto fue el inicio, claramente. Fui con una beca muy pequeñita hasta París, y llegué a una escuela donde, cuando llegué allí, me di cuenta de que tenía que pasar unas pruebas de ingreso después de haber movido Santiago con Roma. Aún así, podía ser que no entrara en esa escuela, porque era una escuela que venía gente de todo el mundo, sí, invitados por Marceau, pero eran gente de todo el mundo, y que acceder digamos, al grupo de primer año de esa escuela ya era algo muy complejo.
entramos 45 personas después de mucho esfuerzo. Yo estuve a punto de no entrar, entré, y durante aproximadamente 4 años estuve cada 3 meses esperando que me echaran de la escuela, en el sentido de que cada 3, 4 meses te encontrabas en la puerta de la escuela unos nombrecitos que indicaban fulanito de tal, menganito de tal, están invitados a dejar la escuela. Yo vi de los 40 y tantos que éramos, como durante los años íbamos despidiendo de muchos artistas y compañeros, hecho que nunca probé, pero que era como funcionaba aquella escuela. Se consideraba una escuela de alto rendimiento artístico, ¿no? De los 40 y tantos que entramos, después de 3 años había una decena de personas y la escuela no daba más de 10 diplomas al final de la formación. De esos diplomas, solo 3 personas iban a obtener el diploma honorífico Marcel Marceau. Yo posiblemente cuando entré fui el más torpe de todos. A nivel corporal, era disléxico, no hablaba francés, era una persona sin medios económicos, tenía todo en contra mío. Pero lo que sí tenía era una gran pasión, y un gran entusiasmo y un gran amor por algo que compartía con mi maestro Marcel Marceau, que era el arte del mimo. Y finalmente no solo terminé la escuela, sino que fui diplomado con mi diploma de honor como meneur de groupe, que es el que lleva la llama del grupo, el pastor del grupo, por muchos de los proyectos que llevé a cabo, con los que arranqué a nivel creativo, a nivel dirección, a nivel de interpretación participando. Y todo ello concluyó en poder acceder en el laboratorio de investigación teatral, que bueno, me permitió posteriormente poder ir y volverme a España con gente de la compañía, con gente que habían estudiado con Marceau, que eran discípulos de Marceau también como yo, y montar mi propia compañía y mi propia trayectoria. Ahí empezó todo un periplo nuevo en España, donde yo pensaba que ya parte del trabajo estaba hecho. Me di cuenta de que para nada era así, que había que retomar y que había que casi empezar de cero. Y ahí fue Bélgica, Italia, Suiza, conocer un montón de países, estar viviendo en todos ellos, seguir aprendiendo sobre el teatro del gesto, sobre las máscaras, sobre la pantomima, sobre el mimo, sobre el clown, sobre la tragedia, sobre el melodrama, sobre el teatro de los objetos, sobre el teatro de las imágenes. Un viaje importante no solo a nivel formativo, sino a nivel creativo, por supuesto, que desde un momento ya con la compañía todo aquello que íbamos aprendiendo lo íbamos poniendo en marcha, íbamos experimentando, trabajando dentro del mundo del circo, dentro del mundo de la ópera, y con más fuerza cuando yo empecé a trabajar de modo individual, como artista, más allá de mi compañía. O sea, por un lado se mantenía la compañía, pero por otro lado seguía trabajando en solitario, como director, como actor, y aquí es donde empecé a tener a ser promiscuo en diferentes ismos y territorios de las artes escénicas, ¿no? Tan pronto estaba dirigiendo un circo, un espectáculo de clown, tan pronto estaba asesorando sobre la interpretación en un espectáculo de danza, o estaba trabajando armando los coros en una ópera, o estaba dedicando mi trabajo interpretativo en la dirección gestual en una obra de dramática clásica. Uno de los primeros trabajos que se presentaron en Madrid, que firmé, fue Historia de un caballo. Historia de un caballo, producida y dirigida por Salvador Collado, fue quien me invitó a formar parte del equipo, llevar la mimografía del espectáculo, que 20 años antes había hecho él mismo con su hermano Javier Collado, y protagonizando la obra José María Rodero, uno de los grandes actores españoles que cambió el teatro, y en la que estaba, esos 20 años antes, participó Freddy Van Mellen, vuestro querido Freddy Van Mellen, tan representativo aquí en México. Y fue llamativo. Yo ya conocía a Fred, le conocía de conocer su trabajo como mimo,
pero que fue un honor para mí y un reto el hecho de poder llevar a cabo una dirección que él 20 años antes había hecho y que yo volvía a retomar. Se suponía un reto para mí el posicionar un trabajo con una dignidad. Y así es como me presenté en Madrid, con éxito. Además, el espectáculo se estrenó, funcionó muy bien, protagonizado en esta ocasión por Carlos Hipólito. Ganó premios Max, tuvo 2 años de gira, dentro de España y fuera de España. Y es así como empezó mi nombre a sonar de un modo más independiente. La Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, que es una de las grandes universidades del teatro, o una de las más importantes, diría yo, junto al Instituto del Teatro de Barcelona, me invitó a formar parte de su elenco de profesores y estuve durante 4 años trabajando como profesor de mimo, de pantomima y de interpretación gestual dentro de su estructura, hasta el momento en que me di cuenta, después de 4 años, que no era mi lugar, que mi lugar no era una universidad o una escuela superior y que tenía que buscar otros espacios para desarrollar aquello que llevaba investigando durante bastante tiempo. Y ahí aparecieron otras escuelas como la Universidad de Canterbury, de la Universidad de Kent, o apareció la ESAT, o apareció también la Escuela Superior de Arte Dramático y de la Comunicación de la Antonio Nebrija, que era particular. Y pasando de escuela superior en escuela superior, de universidad en universidad, como profesor, como investigador, como pedagogo, me di cuenta que por la naturaleza en la que había sido formado, por la visión que tenía a nivel europeo, por aquello que estaba intentando proponer en España, que apenas había de ese lenguaje, apenas se conocía en aquel momento en España, tenía que tener la libertad de poderlo llevar a cabo. Y fundé mi propia escuela, la Escuela Internacional de Mimo y Teatro Gestual Nouveau Colombier. ¿Por qué Nouveau Colombier? Pues claramente porque el viejo Palomar, no el nuevo Palomar como yo llamo el mío, fue la escuela que revolucionó el teatro en Centro Europa a principios del siglo XX y de donde vienen todos mis maestros, donde vienen Etienne de Cruz, Jacques Lecoq, Marcel Marceau, Jean Duagot, todos los grandes. De aquí aparece la necesidad de crear una pedagogía transversal que aúne todas esas visiones y de repente empezaba a proponer algo que hasta el momento no se estaba haciendo. Lo propongo yo y lo propone un equipo de profesionales que trabajan conmigo durante 10 años y empezamos a desarrollar todo un trabajo pedagógico y de investigación que va a revertir en ese momento en el panorama nacional una importancia, va a resonar con mucha fuerza al punto de empezar a emerger muchas compañías de teatro físico y de teatro gestual, de mimo, con gran resonancia. A día de hoy hay un montón de compañías que se han configurado de esta manera y que no solo trabajan en el ámbito nacional, sino trabajan fuera por la naturaleza del lenguaje del mimo, que es una naturaleza totalmente universal, donde la lengua o los idiomas no son importantes, sino la importancia es el lenguaje universal del cuerpo, ¿no? Así es. Oye, Piri, bueno, veo que no eres el único, más de uno ha iniciado en el mundo del mimo y ampliando el término del teatro físico, como le llamaba mi querido Frederick, teatro sin palabras. Creo que muchos han llegado sin escuela. Lo importante es que en algún momento tienes que tomar escuela. Desde luego. La escuela es una... Mira, cuando yo vi por primera vez a Marcel Marceau, le vi una clase magistral. Hizo una de sus grandes pantomimas, Juventud, Madurez, Vejez y Muerte. Y vi a un hombre vestido como nosotros, sin ningún maquillaje, sin ninguna caracterización de ningún tipo, en un aula, sin apenas proyectores. Vi a una persona, casi con 80 años, transformarse en un niño y viajar en menos de 3 minutos a lo largo de la vida de un ser humano. Le vi envejecer delante mío, vi cómo crecía delante mío, vi un verdadero gesto mágico, un hecho mágico. Dije para mí, nada más verlo, este es un extraterrestre, este es un ser que no es de este planeta, esto es un talento genial, esto es un duende que es inigualable.
no estaba confundido, era Marcel Marceau. Pero lo que me sorprendió realmente es que inmediatamente dio una señal y 3 de sus alumnos que venían con él en la compañía se pusieron detrás suyo y se pusieron a hacer lo mismo que él estaba haciendo. Y yo dije, vale, esto se aprende. Esto no es que te toque con el dedo de Dios y tengas un talento. Esto se aprende, es una profesión. De muchas horas de De muchas horas. Y eso fue lo que también me alentó a mí a irme a París, a estudiar, no solo con él, sino con otros maestros, para prepararme. Porque sabía que la técnica, luego es una cosa que descubrí, la técnica, los lenguajes, lo que te ayudan es a las gramáticas, los vocabularios, lo que te ayudan es a crecer, a tener una libertad, a tener ¿cómo explicar? La libertad se consigue a través del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación, del amor profundo sobre una profesión, ¿no? Esto lo intuí desde el principio y no digo que sea fácil porque son muchos años, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Cuando lo ves pasado, le quitas hierro, pero cuando lo estás viviendo es muchas veces difícil. Estamos hablando de años y años. No, cuando digo años y años no hablo ni 3 ni 4, ni 10, ni 20, hablo de más. Entonces la formación es importante. Cuando uno se conforma con que lo que hace funciona, con lo que hace gusta al público o ganas dinero con ello, puede ser que entres en lo que conocemos como la mediocridad o lo que conocemos como el conformismo, que es una zona de confort donde uno no se exige un crecimiento como artista. Yo creo que un artista, ante todo, lo que tiene que es crecer y de alguna manera estar regenerándose, matándose y renaciéndose constantemente, ¿no? Descubrirse, replantearse, instalar tus grandes verdades para luego traicionarlas y volver a crear nuevas verdades. Creo que esto es importante, creo que es importante hablar con claridad y sinceridad al mundo, con temas profundos, trascendentes, no quedarte en una retórica o en lo anecdótico, no instalarte sobre el residuo de estéticas heredadas, preguntarte realmente cuál es la belleza de la que tú quieres hablar, la belleza externa pero también la belleza interna, cuál es el discurso, qué es lo que tú quieres aportar como artista dentro de una sociedad en la que perteneces y en un tiempo en el que perteneces. Esa es la labor de todo artista y muchas veces, como en todas las profesiones, el conformismo o el miedo o la timidez o incluso el no creer en que podemos llegar a hacer cosas no hace que se despierte este apetito, ¿no? Pero un artista yo creo que es importante. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si Van Gogh, en vez de pintar sus cuadros, hubiera pintado aquello que le pedía la sociedad del momento? Él no vendió un cuadro en su vida, su hermano se lo compraba, pero hoy en día sus cuadros son los más valorados del mundo. Él posiblemente se murió de hambre en su vida, se volvió loco en su vida, por no ser comprendido, pero creyó profundamente en lo que quería decir y cómo lo quería decir. Creyó profundamente en lo que él era como prodigio artístico, como ser artístico. Yo creo que esto es algo que debemos reflexionar todos los artistas. Y no quiero decir con ello que todos tengamos que ser geniales. No está dicho que haya que aparecer en las enciclopedias, porque las enciclopedias son para los que son. Pero sí por lo menos que haya una trascendencia en tu discurso y una dedicación en tu trabajo. Que haya una autoexigencia en querer superarte cada vez más. Muchas veces vemos en el mimo gente que se caracteriza de una manera y hace una serie de cosas y con eso ya contemplan que son mimos. ¿Qué pasaría? Es como si yo digo, soy japonés y ahora me he visto de japonés y imito a un japonés, pero yo no estoy hablando japonés. Y no por vestirme de japonés soy japonés. Tendría que aprender la lengua del japonés, ¿no? Y eso requiere formación. Conocer la gramática. Conocer la gramática. Conocer la gramática, conocer la técnica, dedicarle. El vocabulario, claro, las palabras, claro. La cultura. Esto es. Y yo creo que esto, incluso mucha gente dice, ¿pero de dónde lo aprendo? Digo, bueno, yo me tuve que ir de un pueblecito pequeño en el norte de España y me presenté en la ciudad de las luces sin un duro
y con toda la pasión del mundo. Se vive una vez, y se vive relativamente rápido. Tú hablas estos lenguajes que tienen que ser más propios, más auténticos, contar nuestras propias historias. Bueno, hablar de nuestras raíces. De nuestras raíces. Eso no quiere decir que yo no contemple, o sea, los pierrots, los mimos blancos han existido desde siempre. Siglo XVIII, siglo XVII, siglo XIX y siglo XX. Mi maestro mismo era un cara blanca. Está bien, porque eso forma parte de la tradición, de la antropología teatral, y está bien sentirte conectado. De alguna manera es algo que es como una bandera, si quieres, ¿no? Pero también hay que preguntarse, ¿no? También creo que es importante preguntarse también por otros discursos. No quedarse, o sea, que eso nos sirva para proyectarnos y no tanto, y para crecer, y no tanto para escondernos, ¿no? Que no sea algo sobre lo que yo digo, yo me pinto, ¿no? O hago esto, tiro de una cuerda y ya soy mimo, no. Está muy bien. Si quieres pintarte y maquillarte de Pierrot, hazlo. Si quieres vestirte de modo tradicional, hazlo. Y si quieres tirar de una cuerda, hazlo, pero hazlo con un sentido. Para contar algo. Sé legítimo en tu discurso. Y con un conocimiento. Con un conocimiento técnico, sí. Y con un valor a la hora de contar las cosas. Y con una identidad. Esto es importantísimo. Una identidad. Pues no somos más que restauradores de museos. Somos aquellos que preservamos una idea. Sí, pero una idea, y a veces si no tenemos las herramientas necesarias lo podemos preservar mal. Entonces, no se trata de estar en contra de alguien que se pinta de blanco o que lleva una camisa de rayas, ¿no? Se trata más bien de entender por qué eso nace, ¿no? Marceau, por ejemplo, se enfadaba mucho con todos sus imitadores. Se enfadaba muchísimo, sobre todo porque luego le señalaban a él diciendo, los petits Marceau, ¿no? Como si él fuera responsable de algo que estaba pasando. Bueno, él no tenía la culpa de que hubiera gente que confundiera la forma con el fondo. Porque esto es un poco de lo que estamos hablando realmente, ¿no? En los años 60 hubo muchísima gente que se lanzó a la calle, en los años 70 pasó lo mismo, ¿no? Y fue muy bonito, porque también ahí se empezaron a cuestionar también muchas cosas, ¿no? Aparecieron los payasos, nuevamente el clown, a través de Jacques Lecoq, que también rescató la máscara. Entonces hay toda esta tradición que se rescató, ha sido revista, ha sido reactualizada. Ahora mismo no se hace el clown como lo hacíamos hace 3 siglos. Entonces tampoco hay que hacer el mimo ahora como se hacía hace, ¿no? Yo creo que en los teléfonos hace 60 años se marcaba así, se llamaba así, se hablaba de una manera, señorita, me pone con la centralita, querría hablar con un fulanito de tal. Ahora tú haces así y dices, Siri, ponme con no sé quién, y te marca el teléfono. Es decir, hemos cambiado, y si hemos cambiado, todo debe cambiar, no solo el mismo, también las escuelas, la forma de la conducta de la gente, todo debe cambiar, porque es la manera de poder evolucionar con un poco de inteligencia, ¿no? Ahora mismo que el mundo está como está, que necesita tanto de nuestra ayuda, ¿cuánto discurso hay que hacer? ¿Cuánta sensibilidad hay que poner en este discurso, ¿no? México, por ejemplo, yo creo que es un lugar extraordinario para empezar, como cantera para hablar de su mitología, de su tradición, de su cultura, de su magia, de sus aromas, de sus colores, de todo aquello que late en esta ciudad, en esta cultura, en este país. Creo es tan diferente todas sus partes, de la gente que venía de los me hablaban, tienes que venir a tal sitio, tienes que ver eso y tal. Creo que un lenguaje como el mimo, que es un lenguaje de imágenes, que es un lenguaje que utiliza el cuerpo como un lenguaje universal, capaz de entenderse en cualquier sitio, es el mejor salvoconducto para dar a conocer esta cultura. Y muchas veces es una pena que esto no sea visto o concebido, ¿no? Hay una especie de miedo, a veces en organismos oficiales, en instituciones públicas, en universidades, a reconocer las cosas desconocidas, las cosas que piensan que están instaladas sobre un cliché. Y lo que estamos haciendo de esta manera es matar las cosas. No es que las cosas se mueran, o que las cosas estén huecas o muertas, es que las estamos matando. Porque si tú a una planta no la riegas, una planta no crece. Y hace falta paciencia.
Exacto. Porque muchas veces hay este discurso, no sé, perdona, ¿verdad? Hay ese discurso de, el mimo está vacío, la pantomima está vacía, es una cosa externa, ¿no? Si yo te contara las veces que tiene un actor trabajando el método de Stanislavski o de Lee Strasberg en sus primeras clases, que es más falso que nadie, al principio uno es falso, uno es hueco, porque todavía no conoce el lenguaje. Y a medida que uno se va formando, va entendiendo qué tiene que hacer. Y hay que dejar el tiempo. Yo tenía un maestro en París, se llamaba Shiro Daimon, un maestro de técnica oriental, de las kabuki, ¿no? Y bueno, él decía una cosa, voy a intentar poner un poco el contexto, decía, no, Piris, no, es importante, la japonés, importante esperar, tú no puedes poder tirar de planta, tú si tirar planta, tú romper planta, quedar planta en la mano, tú cantar planta, tú regar planta, tú esperar planta, y planta diventar, planta crecer, planta ser un bello árbol que te da flores y frutos, pero tú esperar planta, cuidar planta, amar planta, no prisa planta, porque si tú planta tiras, tú no entender planta, la planta necesita tiempo, como tú necesitas tiempo para entender. Yo creo que su discurso era bastante claro, a pesar de ser japonés y hablar en francés y como, ¿no? Era bastante claro y creo que esto no solo lo deben de entender los artistas, también lo deben entender las estructuras que favorecen crear espacios y circuitos para que el arte aflore y pueda hablar de una sociedad. No olvidemos que el arte es una de las huellas más fuertes de las que nosotros, la historia, las enciclopedias, los historiadores, los políticos, presumen. En Unicale se presume de todos los escultores y pintores y arquitectos que hay, de los músicos, en Francia, en Alemania, en todos los sitios, en México, presumimos de eso. Por eso hacemos museos, porque es ahí donde está la huella de lo que hemos sido, es el espejo de una sociedad. Totalmente de acuerdo. Me gustaría preguntarte, ¿cómo viviste el festival? Bueno, lamentablemente por compromisos, todavía diste función en Madrid el día 21 y el 22 tuviste que tomar vuelo. Para mí este festival fue muy plural, muy diverso. Lamento mucho que no me hayas visto, porque también habrá ocasión seguro. Un poquito como le pasó a Mariana, que comenzó a montar allí el techador del cielo con un trabajo. Yo te llevé un día una canción de francés, bueno, La quiero morir, ¿no? Y ahí comencé a hacer las cosas con las canciones. Tú me diste la vuelta y ¿no? Y casi en vez de destruirme me estimulé más para hacerlo. ¿Cómo viste este festival tan diverso, los días? A mí me ha dado mucho gusto que este sueño se haya hecho realidad, porque cuando te conocí dije, yo lo voy a llevar a México. Y bueno, creo que lo he logrado. La próxima vez será todavía por más tiempo, por más experiencias. Tenemos además poder venir además con el equipo, con la compañía, con Cristina, que es una maravillosa actriz, maestra del mimo, ¿no? Yo creo que me pasa muy a menudo de encontrarme con artistas que vienen a visitarme a la Escuela Internacional en Madrid, al Nuevo Colombier, al Palomar. Yo procuro que más allá de ser una escuela que echa a sus alumnos cada cierto tiempo, procuro que sea la casa de los alumnos, la casa de los artistas, donde aprendan a amar algo que vienen a hacer, porque sé que es difícil esta profesión, que es difícil aprender la técnica, que es muy difícil medirse con todo ello, ¿no? Entonces creo que cada vez que viene alguien, yo le observo, comparto con él mi mundo, mi realidad, intento compartir con él el amor que proceso a mi trabajo, pero también intento preguntarle cuáles son sus raíces, de qué quiere hablar, cuáles son sus orígenes, por qué él hace arte, por qué él ha decidido hablar con su cuerpo. ¿Es porque quiere imitar a algo o es realmente porque tiene una necesidad propia, ¿no?, de llevar las cosas? Muchas veces incluso la gente está, antes hablaba de Mariana, yo me acuerdo de la primera vez que Mariana, que me presentó una pantomima casi arlequinada estilo París. Y yo le admiré la cara, esa cara de india que tiene,
con esos ojos negros, pero tú te has visto, tú te das cuenta que tú tienes que hablar de ti, de tus raíces, de tu pueblo. Y así apareció el flechador del cielo, ¿no? Así comenzó con una pequeña pantomima de 10-15 minutos, que ahora ha inventado un espectáculo maravilloso, ¿no? Que habla de México, que habla de las culturas, que habla del imperio precolombino. El único espectáculo con el tema de México, de alguna forma. De hecho, y en el festival. En el festival, y curiosamente es interesante ver de repente que es el mimo el que levanta un estandarte para hablar de la tradición mexicana ahora mismo, y en silencio. Es bellísimo. Es bello, ¿no? Pensar en esto, ¿no? Y yo creo que esto es Mariana, como tú estás hablando desde tu lugar y como cada uno de los artistas tienen algo que contar. Entonces yo animo a que pase esto, pero lo animo en México y lo animo en cualquier sitio, porque creo que es necesario esto, que es necesario apoyar desde un lugar positivo, que es muy fácil la crítica, que muchas veces la crítica viene desde un lugar que tiene que ver con el no estar contento con uno mismo, entonces uno no puede ser capaz de reconocer el trabajo de los demás. Entonces hace muy bien ser positivo y constructivo, porque te das cuenta de que no somos un ombligo, no somos un puñetero ombligo, perdonad que utilice el término, somos un universo, formamos parte todos de ese mismo universo. Y ese universo es pleno cuando es considerado y cuando lúcidamente entendemos que formamos parte todos de él. Y no estoy solo hablando del mimo, estoy hablando del arte en general y estoy hablando del ser humano como tal, que es un hecho prodigioso en este universo en el que, por lo menos hasta lo que yo lo llego a entender, ¿no? Es una de las inteligencias más evolucionadas o más conscientes que nosotros entendamos o que podamos contemplar. Igual estoy confundido también. Yo valoro mucho tu presencia aquí, casi por amor, porque el pago ha sido simbólico. Es curioso que en los 60 un hijo de un alumno, hijo, porque no quedarme con la palabra hijo, de Marceau, viene a formar todo el mundo del mimo, de la pantomima. Un alumno de Marceau en los 60s, Alejandro Jodorowsky. Hoy viene otro alumno de Marceau a remover, a regar la planta, a volverla a regar para que crezca. Yo creo que los hijos y los padres están en un lugar. Yo siempre me gusta hablar de los sembradores, ¿no? Entonces, ¿quién son los sembradores? Para mí, yo creo, por ejemplo, hablar de Jodorowsky. Jodorowsky ha sido una persona que se nutrió, su apetito le hizo nutrirse intelectualmente de muchos, y entre otros descubrió al lado de Marceau una belleza de las artes escénicas que luego ha ido transformando y ha creado su propio mundo, ¿no? Pero también Marceau se nutrió de Jodorowsky, de un enfoque también que él traía, y nutrió en muchas de las pantomimas de Marceau están escritas por Jodorowsky, ¿no? Creo que es un feedback. Cuando la gente dialoga y se nutren, porque hay necesidad de nutrirse. Esto es cuando uno solo se apodera de algo, ahí no se nutren. Muchas veces cuando uno se apodera de algo, incluso piensa haberse apoderado de algo y está totalmente confundido, no se ha apoderado de nada. Se queda con las manos vacías. Porque realmente cuando uno obtiene las cosas, es cuando uno entiende que las cosas no son de uno, sino son de todos. El arte del mimo es el arte de todos. Por eso Marceau se lo entregó, lo sembró en Jodorowsky, Jodorowsky le supo responder a Marceau. Marceau lo sembró en mí y yo lo intento sembrar también en el resto de mis alumnos y de las personas con las que me voy encontrando a lo largo de mi trayectoria, porque es una manera también de devolver la dignidad de un arte y agradecerle a Marceau aquello que me descubrió. Gracias a descubrir el mimo y a la entrega que he tenido, yo puedo decir que soy un hombre muy feliz, porque he podido hacer aquello que me ha gustado en mi vida, me he sentido realizado por ello, he entendido mejor cómo soy como ser humano, he entendido mejor cuál es la labor que he venido a llevar aquí, ¿no? Que puede ser humilde o puede ser, ¿no? He entendido esto, cómo de ello, vivo de ello,
muy a menudo me encuentro a muchos padres que llegan preguntándome, pero mi hijo que quiere estudiar mimo, no quiere estudiar, no quiere ser ingeniero, no quiere ser abogado, no quiere ser doctor, quiere ser mimo, y esto es algo tan frágil. ¿Y qué es fácil en la vida? ¿Y qué no es frágil en la vida? Si mañana mismo yo puedo caerme por aquí y desaparecer. ¿Qué no es frágil en la vida? ¿Qué es más importante que una persona sea feliz en la vida? ¿Qué es más importante que tu hijo haciendo aquello que tú quieres, que él quiere hacer, en aquello en lo que él resueña, en lo que él entiende, pueda desarrollarse? ¿No? Efectivamente, yo creo que se te ve la felicidad, ayer la vimos, pudimos ver tu trabajo que desborda eso, desborda la pasión, el gusto, cómo te entregas al público. A mí me gustaría terminar esta entrevista siendo una primera parte. No podemos dejarte ir sin preguntarte muchas cosas más. Para terminar esta primera parte, una rápida idea del festival. ¿Qué te ha dejado el festival dentro de esta retroalimentación? Yo creo en la retroalimentación. Un grupo de 10 personas piensan más que una sola, ¿no? Siempre retroalimentar. De hecho, para mí el festival es eso, encontrarnos, ver nuestros trabajos, que yo diga, necesito trabajar más como lo hizo Degar, como lo hizo Mariana, necesito trabajar más como lo hace Piris, que nos alimentemos de ese gusto de poder pensar, si no he entrenado mucho, ahora tengo que regresar a entrenar todos los días, ¿no? Eso es para mí el festival. ¿Qué fue para ti tu experiencia en el festival? Como europeo que viene de repente a esta tierra, primero es el impacto que es encontrar una cultura tan diferente a la mía y de repente descubrir que hay una historia en torno al mismo arte al que yo me dedico, al arte del mimo, con nombres que han dedicado toda su vida a esto y que te das cuenta de realmente las penurias o las dificultades o los placeres y los éxitos que todos hemos vivido, cada uno en nuestros lugares donde hemos desarrollado nuestro trabajo, también es paralelo en otros lugares, ¿no? Encuentran las mismas cosas. Esto es lo primero. Lo segundo, este festival en particular creo que ha sido una caja de Pandora, porque creo que había algo en letargo, que de repente has abierto una caja y han salido muchos fantasmas. Faltan los blancos, faltan los negros, faltan más blancos, faltan más negros. Han salido todas aquellas cosas que llevan mucho tiempo escondidas o que llevan mucho tiempo veladas. Ha puesto en evidencia, por lo tanto, una realidad en México que es necesario que el mimo viva y que es necesario inflamar, y una educación sobre el mimo. Ha puesto en evidencia realmente a aquel que se siente realmente mimo profesionalmente hablando y que quiere compartir este arte con el resto de los mimos, y quienes son aquellos que están más en un territorio más de comodidad o más en ellos, ¿no? Su supervivencia diaria. Ha puesto más en evidencia que hay gente que tiene especial atención por lo clásico, o por lo, vamos a decir, por el legado de muchos de nuestros maestros. Hay otros que tienen especial interés por evolucionar, por tener las miradas allá, también por hablar, los que hablan de lo de fuera, o aquellos que hablan de lo de dentro, ¿no? También ha sido muy hermoso ver la posición de la mujer dentro del festival, ¿no? que viene pisando fuerte y con muchas ganas, ¿no? Lo importante de la mujer hoy en día en la sociedad es un elemento relevante, la capacidad creadora que tiene, ¿no? Lo importante de ver cómo se puede dialogar entre diferentes estilos de mimo, que no solo hay un lenguaje de mimo. Esto nos indica claramente que estamos hablando de un arte, como la danza, como la música, como el teatro, que no estamos solo hablando de un estilo, que no solo hay un estilo de mimo, sino que hay muchos estilos de mimo.
ha puesto en evidencia de alguna manera también la necesidad que hay un apetito por encontrarse, por dialogar, por hablar, por descubrir. La necesidad también de reconocer el trabajo de todos aquellos que hicieron la labor. La importancia de ser visibles. Es curioso cómo el mimo es aquel que hace ver lo invisible y a veces por desatención pasa al lugar de la invisibilidad. Este festival ha dado visibilidad. Eso es importante. Y por otro lado, este festival ha mostrado algo a México y es al público de México, ¿no? Ha mostrado que el mimo es un espectáculo en toda su totalidad, que tiene mucho que decir todavía a una cultura y tiene que ir dentro de la propia cultura. Creo que este festival es un inicio, es ese pequeño brote del cual hablaba Ciro Daimon, que hay que cuidarlo ahora. Y que seguramente, igual para muchos habrá pasado desapercibido. No pasa nada, no pasa nada. Puede pasar desapercibido por miedo, porque no has puesto la suficiente atención. No pasa nada, no hay que tener reproches sobre nada. Sencillamente ver que hay ese brote que está surgiendo y que si queremos ver de ese brote un árbol, si realmente consideramos que un arte tiene que tener su lugar en una cultura y que es la manera de que este arte pueda hablar de una cultura y de la idiosincrasia de sus ciudadanos, es importante que todos velemos sobre él. Organismos oficiales, gentes del lugar, artistas, público, todos a una, todos hacer de esto algo hermoso, algo bello. Esto es el discurso. Y esto es una cosa que he sentido todo esto. He sentido también el festival mucha gente perdida, sin saber dónde agarrarse. He sentido mucha gente perdida sin saber dónde agarrarse, pero con ganas de hacer. He sentido muchísima generosidad. Una de las cosas que más rescato del festival ha sido de las grandes charlas hasta tarde en la madrugada, a veces perdiéndonos por la ciudad, por los rincones de la ciudad y conociendo en ese sentido en el propio festival de mimo, en un festival de silencio, cómo a través de las palabras la gente necesitaba hablar, necesitaba reivindicar su lugar, su posición, su pueblo, su naturaleza. Todos me invitaban, todos me hacían regalos, ha sido maravilloso la generosidad con la que yo me he sentido recibido dentro del festival y lo bello que he encontrado. Eso es lo más bello del propio festival, este encuentro que se ha dado, ¿no? Y bueno, creo que esto no es más que un inicio y auguro que pueda durar durante muchos años y crecer en el mejor de los jardines. Espero que esa plantita realmente del mimo, ese brote que habéis sembrado, que estaba ahí bajo tierra, ¿no? Tal vez una semilla que llevaba mucho tiempo esperando a brotar, ahora ha brotado. Esperemos que no venga ningún pie y la machaque, ni nadie que la tire de ella. Esperemos que realmente ocupe el lugar que tiene que ocupar en México. Vamos a trabajar para ello, pondré mi empeño y dedicación. Esto ha sido por hoy la primera parte de esta plática con José Piris en Mimos de México. Escúchenos, véanos en YouTube, Mimos de México. Soy Humberto Ibarra, Mimo Trova en Facebook, Mima Escénica en Facebook y también ahora nuestra página www.mimaescenica.mx, donde pueden ver ya todo el registro del festival. Esto es Mimos de México. Gracias a INA, esta Plaza de las Tres Culturas, por habernos permitido hacer esta entrevista. Gracias. Buena tarde.